Hoy es lunes 27 de agosto. Periodismo investigativo. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Le pediría a nuestro técnico que evite que el sonido se me regrese, que se me está regresando. Muy bien. La consulta anticorrupción. Lo que sabemos. Perder, pero por poquito. ¿Quién vigiló la consulta anticorrupción? Nadie. ¿Qué testigos electorales tuvimos? Ninguno. ¿Quién puede decir que los 11 millones de votos fueron reales y no el resultado de la imaginación de los jueces de las mesas? Siempre, mientras vimos las noticias que salían al aire, era de los centros de votación desiertos. No se veía nada. Pero, sin embargo, el resultado fue de 11 millones de votos. Casi llegan a los 12.100.000 votos que necesitaban. ¿Qué se agrega con eso? Nada. Con eso no se pierde nada ni se gana nada porque esa consulta no servía para nada ni valía para nada. Era simplemente un entretenedero de unas señoras que querían hacer campaña política, la señora Claudia López y su esposa, y entonces ahí nos llevaron a gastar 350.000 millones de pesos en un país que no tiene un peso para nada. Ni para un hospital, ni para una escuela, ni para una carretera vecinal para que los campesinos saquen los productos. No tenemos un peso para nada, pero tuvimos 350.000 millones de pesos para botar a la basura. El Consejo contra el Estado. El Consejo se llamaba Consejo de Estado y ahora es el Consejo contra el Estado. Dos señoras, una que es consejera, y otra que no lo es, que es una simple conjuez, y de la cual nadie nos ha podido dar noticias de lo que la señora significa y de dónde viene y para dónde va. Cambiaron toda la teoría mundial sobre los actos terroristas. La mundial, no la colombiana, la mundial. De aquí en adelante, según ese par de señoras, es el Estado el que tiene que pagar los resultados de las acciones terroristas. Esa condena para Colombia arruina otra vez el país. La condena a propósito del ataque terrorista al Club El Nogal acaba con el país. Imagínense ustedes todos los actos terroristas por cuenta del Estado colombiano. Todos los asesinatos de los líderes sociales, para poner un ejemplo, por cuenta del Estado colombiano. Esto es inaudito. Pero por otro lado, ¿qué tal la teoría de que los servidores públicos, los funcionarios públicos o la gente sobresaliente en el país no puede llegar a un sitio porque lo contamina, lo convierte en un campo de guerra? Entonces, si al Nogal iban los ministros, que ya veremos que no iban en la cantidad en que dice la sentencia, porque las señoras no solamente prevaricaron, sino que también falsearon la verdad, y verdad que se está falseando por todas partes. Pero supongamos, los ministros van a un determinado sitio porque en algún lugar se tienen que alojar y en algún lugar tienen que almorzar o comer cuando estén fuera de sus casas. Ese sitio queda contaminado y hay que poner un destacamento de policía especial para que lo custodie. ¿Qué tal la doctrina de estas magistradas? La propuesta del salario mínimo. Esto no ha sido bien estudiado, esto no ha sido cuidadoso, proveniendo de un hombre tan cuidadoso y tan estudioso como el presidente Uribe. Pero se le ha olvidado al presidente que muchas operaciones económicas en Colombia están sometidas al salario mínimo. Hay muchas cosas que se resuelven por salarios mínimos. Todo eso aumenta inmediatamente de valor. ¿A dónde se va la inflación?
¿A dónde se va el manejo de contratos civiles y de contratos mercantiles que están en salarios mínimos? Bueno, eso no fue estudiado. El atentado en el Andino, camino a la impunidad. Liberaron 11 de los implicados en el Andino, no porque los hubieran encontrado inocentes, no porque no hubiera pruebas en contra de ellos, sino porque no se hizo nada oportunamente en su contra. Es decir, por abulia o pereza de la Fiscalía o de los jueces, y se van todos en libertad. Pero ahora de pronto descubren que al Centro Andino fueron unos ministros de compras y entonces la cosa correrá por cuenta de la nación. No es dando malas ideas, sino que esa es la jurisprudencia del Consejo de Estado. Averigüen si al Centro Andino fueron ministros o fueron magistrados o fueron congresistas a hacer compras, porque eso inmediatamente convirtió el Centro Andino en un campo de batalla y es el Estado el que tiene que pagar. Marlon Marín es la garganta profunda, ¿recuerdan ustedes esa película? De los fondos para la paz. Ahora aparecen comprometidos el senador Hechem Turbay, Argenis Velázquez, el Ministerio de Agricultura, la oficina a cargo del doctor Pardo Rueda, la puntica del iceberg no más, las vías terciarias que se construyeron todas con coimas. El between, que llaman algunos, between es una palabra en inglés que significa entre el 10 y el 20%. En eso está el país, pero bueno, no se preocupen que con la votación de ayer de la consulta contra la corrupción todo queda resuelto. Otro escándalo de corrupción del partido de la U, Wilmer Carrillo Mendoza, cobraba porcentajes en salud en Norte de Santander, del 10 al 20, el between. Corredor humanitario abre Ecuador para venezolanos, sí, pero para que pasen por el Ecuador y lleguen al Perú. Entonces el Perú cerró la frontera y esos venezolanos se quedaron anclados en el Ecuador. Esto es un problema que debe ser atendido en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones. Pero no hay Comunidad Andina de Naciones porque no hay candidato colombiano a la Secretaría General y porque aquí nada se está moviendo y la gente empieza a impacientarse. Las noticias que nos están llegando sobre la popularidad del presidente Duque son comprometedoras, preocupantes. Seguramente de todo esto saldremos, pero el comienzo del gobierno es el de la grâce de l'État, donde al gobierno todo se le perdona, todo se le permite, hay que aprovecharlo. La JEP abre la puerta a excongresistas, por lo pronto Álvaro Ashton y David Char, y por ahí seguirán los demás, los que están condenados o pueden ser condenados a 20 años o a 30 años de prisión, se van para la JEP y quedan condenados entre 5 y 8 años, pero apenas alternativas, es decir, en su casita o sembrando legumbres o con el departamento donde viven por cárcel. El fiscal y la sentencia de la Corte Constitucional. En materia de la JEP hay 5 reparos del señor fiscal. El alcalde del Rosal, aquí en las vecindades de Bogotá, fue acusado por el delito de concusión, pues condenado en primera instancia, apeló y entonces sigue en su puesto. Es una amenaza para los vecinos. Murió un grande amigo nuestro y un político muy importante del país, Germán Villegas Villegas, parlamentario muchos años, gobernador del departamento del Valle, persona muy sobresaliente en la vida del país y especialmente en la vida de su comarca. Elevamos una oración al cielo por el alma de nuestro amigo Germán Villegas Villegas. Múltiples víctimas en tiroteo en Jacksonville, Florida. Esas múltiples víctimas
ya se precisan en 4 muertos y 11 heridos, causados por un hombre que llegó a matar sin que se sepa por qué mataba. Murió en los Estados Unidos John McCain, uno de los grandes republicanos y grandes de la política de ese país. Hablaremos de John McCain en su momento. Inmunidad en los Estados Unidos a cambio de cooperación para Allen Weisselberg, jefe de finanzas de la familia Trump en los años 70. Otro aguacero se viene encima de Trump. Repitamos, esto ocurre en el momento más feliz de la economía norteamericana. El empleo es pleno, la inflación está controlada, suben los salarios y los honorarios de las personas que trabajan. Todo es bueno en los Estados Unidos. Sigue en altísimos niveles los indicadores de las de Wall Street, los indicadores principales, el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's. Todo bien. El gobierno socialista español descubrió que Franco había perdido la guerra y ordena sacar sus restos del Valle de los Caídos. Esto es una retaliación en contra de quienes ganaron la guerra civil española. Eso fue un hecho. Y levantaron un monumento. Ese es un hecho. Ahora resuelven darle marcha atrás en el reloj de la historia, despertar pasiones que se creían dormidas y superadas para siempre, y demostrar que más tarde o más temprano las cosas pueden cambiar de signo. Este señor, que tumbó al Partido Popular sin elecciones, que llegó sin votos populares al gobierno de España, resolvió ganar la guerra civil española. ¿Cuántos años después? La guerra civil española terminó en 1939. El monumento a Franco, el hermoso monumento en el Valle de los Caídos, ahora será tomado por la policía para sacar los restos de Franco y seguramente los restos también del ideólogo del partido que mantuvo a Franco en el poder, de José Antonio. Pero así son las cosas. Y aquí quieren volver imprescriptibles los delitos contra el Estado, contra la corrupción, para que 30 o 40 años después alguien resuelva levantar un proceso. Eso es contrario a todo el orden jurídico. La prescripción no es un capricho. La prescripción está instituida en función de la seguridad jurídica. Aquí desaparece para siempre toda seguridad jurídica y una persona que desempeña un cargo público queda sometido a que mañana, pasado mañana, dentro de 10 años o dentro de 50, esa persona o sus herederos sean atacados por un delito de corrupción del que ya no se pueden defender. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue secuestrado y herido frente a su casa cuando preparaba marchas contra Putin. Y a veces llegan cartas. Recibimos una carta de unos periodistas muy notables de Antioquia que comprometen nuestra gratitud, que nos impulsan a seguir adelante y de la que hablaremos más adelante en Hoy en la Historia. Y hoy recordaremos que en el año 479 a.C., en el mismo día, se libraron las batallas de Platea y Micala, que terminaron la Segunda Guerra Médica y elevaron a Atenas y Esparta a la cumbre de su gloria, especialmente a Atenas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también
también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Demos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la consulta anticorrupción que se adelantó ayer en el país, esto en medio de una jornada electoral marcada por mesas vacías, lo que nos hace preguntarnos de dónde salieron los más de 11 millones de votos a favor de una consulta que buscaba reiterar, en al menos 5 puntos, la legislación ya existente en contra de la corrupción y en sus otros 2 puntos, reformar la Constitución, lo cual es un imposible jurídico a través de una consulta de esta naturaleza. Una consulta a ciegas, hay que decirlo, pues se adelantó sin testigos electorales que puedan dar fe de estos resultados que conoció el país ayer a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados que, de todas maneras, de ser reales, dan cuenta del rechazo de 24.749.606 personas que se quedaron en sus casas en esta consulta, de la que sí salió a cantar victoria la señora Claudia López, esto en un escenario montado en el centro comercial Gran Estación en la capital del país. El presidente Iván Duque, quien votó sobre las 11 de la mañana, se dirigió anoche a la nación a través de una alocución televisada en la que, acusando recibo de los resultados, invitó a los congresistas a aprobar un paquete de reformas que respondan a lo que el presidente denominó el clamor ciudadano. Por su parte, los promotores de la consulta radicarán mañana un paquete de proyectos de ley que respondan, pues precisamente a lo que preguntaban estas 7 preguntas de la consulta popular. Proyectos que bien podían haber sido radicados sin gastar los colombianos más de 350.000 millones de pesos en la jornada de ayer, y proyectos que se suman, hay que decirlo, a un amplio marco legal que le da los dientes a las autoridades para atacar la corrupción. Doctor Londoño, en Colombia el problema no es la falta de leyes contra la corrupción. Las leyes están, y esas leyes permiten perseguir con eficacia a uno de los mayores flagelos, si no el mayor de los males de este país, la corrupción. Lo único que falta es voluntad y funcionarios con los que las normas ya existentes se apliquen y se hagan cumplir. Que la Fiscalía persiga a los corruptos, que la Procuraduría haga lo propio y que la Contraloría no deje impune ninguna actuación de los corruptos y, sobre todo, ninguna que haya ocurrido en los últimos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Insistimos, las leyes contra la corrupción ya están, ya existen. Lo único que falta es voluntad para hacerlas cumplir. ¿De dónde salieron esos votos? Muy poquitos. 24 millones de colombianos nos quedamos en la casa porque entendimos que eso era una farsa, que eso no servía para nada, que no tenía poder vinculante, que eso era para darle gusto a este par de señoras que hicieron un simulacro, una charada de 350.000 millones de pesos. En un país que no tiene hospitales, ni escuelas, ni hay comida para los niños, no hay nada. Pero se gastaron 350.000 millones de pesos, los botaron a la basura. Nos dedicamos ayer a recorrer los lugares de votación del norte de Bogotá. Si ahí aparecen votos, se los inventaron, porque estuvimos todo el día en centros de votación en el norte de Bogotá y la gente no vino a votar. ¿Dónde salieron 11 millones? Todos los noticieros, todas las fotos mostraban desolados los centros de votación. Así es, mesas vacías. ¿De dónde salieron 11 millones de votos? Invitamos a nuestros amigos y corresponsales, a la gente, que nos dé una percepción personal de lo que vivieron ayer, de si estuvieron o no estuvieron vacíos los centros de votación, dramáticamente vacíos. Pero como no había testigos electorales, exacto, como no había procuraduría, como nadie revisaba, los jueces de las mesas hicieron lo que les dio la gana, metieron los votos que les dio la gana. ¿Había una consigna para inflar esa consulta? 11 millones de votos, pues son muy poquitos frente a 35 millones que podían votar, pero muchos con respecto a lo que realmente ocurrió. De todas maneras, no servía para nada ni lo uno ni lo otro, ni que el pueblo aprobara ni que el pueblo negara, pero ahora están diciendo que los 11 millones son un triunfo, entonces las señoras ganaron
Entonces cumplieron su cometido electorero, hacerle publicidad a la señora Claudia y a la esposa de ella, que es vicepresidente del Congreso, ¿no? Sí, señor. Angélica Lozano, que entre otras cosas la sorprendieron en Corferias entregando la pedagogía de la votación de la consulta, y un funcionario de la registraduría le dijo: qué pena, pero usted no puede estar en el perímetro entregando ni haciendo campaña de la consulta. Y ella se puso muy molesta y dijo: pero ¿cómo que no? Usted no me puede a mí coartar el derecho. Y es lo mismo que si uno fuera a votar, doctor Fernando, por un candidato y le entregaran la papeleta con la persona marcada, más o menos igual. Más o menos igual, pero ¿y en Corferias a quién? Si eso se veía desolado. Pues mire, vea 3 titulares que hay que destacar. Uno de semana, doctor Fernando, sobre las 2 de la tarde, la soledad de las urnas, y muestran uno de los complejos más grandes del país en votación, que es Corferias, prácticamente desocupado. Las mesas, solamente con los jurados de votación, que eran 3 por cada mesa. Y otros 2 titulares del Espectador. Dice así: a las 11 de la mañana había votado 2,4 millones de personas la consulta anticorrupción, y El País de Cali reportaba poca asistencia para votar la consulta anticorrupción en Cali y El País. Claro, y en Medellín también la afluencia fue muy mermada. Bueno, ¿y entonces de dónde salieron los votos? Es que 11 millones de votos son muchos. Iván Duque sacó 10,5 millones de votos y es el récord en toda la historia de Colombia, y fueron meses de campaña, de esfuerzos gigantescos de toda la gente del Centro Democrático, del Partido Conservador que lo acompañó, de la gente de Marta Lucía Ramírez, y sacó 10,5 millones de votos. Y aquí sacaron 11 millones de votos que no se vieron, que había que ver. ¿Ustedes se acuerdan las aglomeraciones que se presentaron en las últimas elecciones? Claro, doctor Londoño, pues filas inmensas. Pues muy bien, filas inmensas. A ver, ¿dónde estuvieron las filas? Invitamos a nuestros oyentes a que nos manden reporte de las filas que vieron, de las congestiones que se dieron. ¿En dónde? Queremos saber en dónde votó la gente. Los jueces de las mesas hicieron lo que les dio la gana y le metieron a esas urnas los votos que quisieron. Esa es la verdad. Pues, doctor Londoño, es que a las 11 de la mañana la registraduría daba cuenta de una votación aproximada de 2.400.000 personas. A las 11 de la mañana. 5 horas después habrían votado entonces 9 millones de personas más. ¿Cómo le parece? Escribe uno de nuestros oyentes, doctor Fernando, lo siguiente. Hoy dice: decidí no votar, pero me doy cuenta que alguien lo hizo por mí. En la mesa mía había 197 habilitados en la lista, y según el jurado todos votamos. No falló mi vecino, que está en Estados Unidos. Deduzcan. Bueno, sigamos, por favor. No, aquí no pasó nada, pero es que los ciudadanos no podemos aceptar que el registrador del Estado Civil nos haga estas pruebas. No se lo podemos aceptar al señor Galindo y a su gente y a las personas que nombra como jurados de las mesas de votación. Eso no lo podemos tolerar. Están jugando con la voluntad del pueblo. Mire una buena definición que presenta Juan Carlos Pastrana a través de redes sociales. Consulta anticorrupción: pocos votantes, muchos votos. Exactamente. Eso fue así. Esa es una buena definición. Pocos votantes y muchos votos. Esa fue la verdad. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El sábado en la tarde, después de una dura batalla contra un cáncer cerebral, murió el senador republicano de Arizona, John McCain, a los 81 años de edad. McCain tiene una larga historia en la política estadounidense. En 1982 fue elegido congresista en la Cámara de Representantes y 4 años después consiguió un asiento en el Senado, donde se convirtió en un referente en seguridad nacional y política exterior. En las elecciones presidenciales de 2008 fue candidato por el Partido Republicano y perdió frente al demócrata Barack Obama. A pesar de ser republicano, se convirtió en una voz independiente cuando tuvo que negociar con los demócratas, sobre todo con su amigo el senador de Massachusetts, Ted Kennedy, en asuntos de inmigración. Fue siempre crítico respecto a Rusia y defensor de una postura agresiva contra el grupo terrorista Estado Islámico. Su juventud también será recordada por los estadounidenses. Su padre y su abuelo fueron almirantes de la Marina de Estados Unidos. Siguiendo sus pasos, McCain se enroló en la Academia Naval. Se graduó en la Academia Naval como
aviador naval, y durante la guerra de Vietnam casi pierde la vida en un incendio ocurrido en 1967. Posteriormente, durante ese año, mientras estaba en una misión de bombardeo sobre Vietnam del Norte, fue derribado, sufriendo graves heridas en las extremidades y siendo prisionero de guerra durante 5 años y medio hasta marzo de 1973. Cuando su padre se convirtió en comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, sus captores le ofrecieron liberarlo como una táctica de propaganda, pero McCain dijo que no saldría hasta que todos los prisioneros estadounidenses fueran liberados. Fue una decisión trascendental y valiente que los estadounidenses recordarán y aplaudirán por siempre. Rechazar literalmente la libertad por el bien de sus compañeros prisioneros de guerra. Eventualmente, McCain cedió y firmó una confesión de haber cometido crímenes de guerra. Cuando finalmente salió de Vietnam, lo hizo con sus compañeros de prisión. McCain permaneció en el ejército durante 8 años después de su regreso a Estados Unidos. La cojera desapareció casi por completo, pero durante el resto de su vida no pudo levantar los brazos por encima de la cabeza. Con razón, este fin de semana todos los medios estadounidenses se dedicaron a hablar de McCain. Fue el senador con más seguidores en Twitter y el que más entrevistas concedió. Será recordado como un conservador moderado. Como senador siempre buscó pactos con los adversarios para impulsar algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas. También será recordado por ser un firme defensor de las alianzas internacionales, de la invasión de Irak en 2003 y de la lucha contra el terrorismo. En los últimos años presidió el Comité de las Fuerzas Armadas. Su féretro se expondrá el miércoles en la capital de Arizona y el domingo tendrá lugar el entierro en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis. John McCain, un grande hombre que se fue, muy serio contradictor de Donald Trump, ¿no? Muy serio. Sí, señor. Y pidió que a su entierro no sea invitado el señor Trump. Esa fue una petición expresa de John McCain, un grande republicano, un grande soldado, un grande ciudadano americano que se nos fue. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego del fracaso de la famosa consulta anticorrupción, donde se votaron con B larga 350.000 millones de pesos, que bastante falta hacen en este momento cuando seguimos recogiendo un país descuadernado y por lo mismo sin un peso para salir de una crisis que dejó el gobierno Santos y que hay que revisar con espejo retrovisor, así a algunos no les guste ese término. Pues frente a este resultado, ya el gobierno, el presidente Iván Duque y del Centro Democrático venían trabajando en un plan B, que es la presentación de varios proyectos de ley y acto legislativo para tramitar asuntos que estaban contenidos en cada uno de esos 7 puntos de la fracasada consulta anticorrupción. El gobierno del presidente Duque ha presentado proyectos para asuntos como la limitación a no más de 3 periodos para elegirse en una corporación pública, para que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles. Lo que debo decir, doctor Fernando, y creo que compartimos la misma visión, sería una barbaridad para la estabilidad jurídica del país, y otra iniciativa para que se introduzcan pliegos tipo a muchos más sectores para garantizar de esa manera la transparencia en la contratación con el Estado. Entre tanto, como un gran aporte a las medidas para aliviar el gasto público, se presentó un proyecto de acto legislativo esta semana por parte de la senadora del Centro Democrático, Paola Alguín, y de su fórmula, Juan Espinal, que proponen congelar el salario de los congresistas por 4 años. El caso es que, como quiera que sea, la famosa consulta anticorrupción no era un mecanismo automático que producía un efecto ipso facto, sino algo que se debía implementar a medida que se sesionara en el Congreso de la República y los proyectos de ley y de acto legislativo hicieran tránsito en los distintos debates, bien fuera 4 debates u 8 debates en el caso de los actos legislativos. El presidente Iván Duque, quien se comprometió en campaña con la consulta, cumplió con su palabra y sobre las 10:30 de la mañana votó la famosa consulta e invitó a los colombianos a participar de esa jornada electoral donde, como lo decía Juan Carlos Pastrana, vimos muy pocos votantes, pero muchos votos. Decía Tácito, doctor Fernando, el gobernador romano, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Es la pura verdad. La hiperinflación legislativa es uno de los grandes problemas del país. Bueno, vamos a ver pues qué pasa después de que fue derrotada la consulta anticorrupción, pero ganó, ¿verdad? Yo pierdo, pero gano. Eso parece el plebiscito del 2 de octubre, ¿no? Perder es ganar, decía un filósofo colombiano, ¿no? Perder es ganar un poco, y lo decía Maturana también. ¿Sí?
el entrenador de fútbol. Perder es ganar un poco. Sí, señor. Entonces, los que perdieron ayer en la consulta ganaron mucho. El doctor Duque votó a las 10:30 de la mañana y la urna estaba vacía. Y después se llenaron esa y todas las demás urnas. ¿A qué horas y cómo? ¿Quién vio votar a la gente ayer? Díganoslo. ¿Dónde estuvieron las colas? ¿Dónde estuvieron las congestiones de gente? ¿Dónde? ¿En Bogotá o en cualquier lugar del país? Esto es un precedente funesto, porque lo mismo que pasó ayer va a pasar en todas las próximas elecciones. Claro que en las demás habrá testigos electorales y algo se hará para tratar de impedir que los jurados de votación hagan lo que les dé la gana con la voluntad popular.